Vivimos atrapados en una ilusión tan elaborada que hemos olvidado que es una ilusión. Alguna vez, en un punto perdido de nuestra evolución, la especie humana comenzó a vivir dentro de una simulación creada por su propia mente. Esta simulación se volvió tan convincente, tan envolvente, que dejamos de distinguirla de lo real. Y, sin embargo, todo lo que creemos ser, ver, tocar o pensar está mediado por una interpretación interna, una interpretación que, si se desarma, desmorona la idea de mundo que tenemos. Puede parecer radical, pero consideremos lo siguiente. ¿Cuántas veces has sentido que algo simplemente no es real? Tras una tragedia repentina, una muerte inesperada, un desastre natural, la pérdida de algo importante, es común escuchar frases como «esto no puede estar pasando» o «nada tiene sentido ya». Esos momentos nos sacuden porque rompen la consistencia de nuestra experiencia habitual. Durante segundos o minutos, el mundo se vuelve irreal. Pero, ¿y si esa irrealidad estuviera más cerca de la verdad de lo que pensamos? Deepak Chopra nos invita a mirar de frente esa posibilidad, que lo que llamamos realidad sea, en esencia, una creación de nuestra conciencia, una construcción que funciona como una simulación, tan pulida, tan repetida, que hemos olvidado que es solo eso, una construcción. Y la ciencia moderna empieza a apoyarlo. Al colocarte un visor de realidad virtual, puedes ver que estás parado en una viga suspendida en el aire, con el abismo bajo tus pies. Sabes que estás en una habitación, que tus pies tocan el suelo, pero tu cuerpo entra en pánico, te tambaleas, tu corazón se acelera, sudas. ¿Por qué? Porque tu mente cree en lo que ve. Como dice Chopra, lo que ves, lo crees. Nuestra confianza en los sentidos es absoluta e infundada. Aprendimos de niños que el sol no sale ni se pone, aunque eso parezca a simple vista. Y aún sabiendo esto, seguimos creyendo en lo que los ojos nos dicen. Si la física cuántica nos dice que la materia no es sólida, que los átomos están casi vacíos, seguimos actuando como si el mundo fuera inamovible, fijo, tangible. Y cuando alguien pregunta, ¿una bala sería menos mortal si entendieras que es solo una ilusión? La respuesta es no. Pero, como explica Chopra, la bala y todo el mundo físico permanecen intactos, pero con la comprensión de que son el punto final de un proceso que comienza en la conciencia. Esto es lo revolucionario, que lo sólido, lo objetivo, lo que creemos fuera de nosotros, es solo el resultado final de un flujo que comienza dentro de la mente, dentro de la conciencia. Lo importante no es solo que la simulación sea falsa, sino que puede romperse. Y cuando se rompe, aunque sea por un instante, se abre una posibilidad, la de participar en la creación de tu realidad, no desde la ilusión, sino desde lo que Chopra llama la metarealidad, el estado más allá del velo, donde la conciencia no está atrapada, sino despierta. Esta no es una invitación a negar el mundo, sino a entenderlo en su profundidad, a reconocer que lo real, lo verdaderamente real, no está afuera, está en la conciencia que lo percibe, lo interpreta y lo crea. La muerte, ese umbral definitivo que la mayoría teme, podría ser algo muy distinto de lo que nos han contado. ¿Y si no fuera un final, sino un proceso? ¿Y si la conciencia, lejos de apagarse,
siguiera presente incluso cuando el cuerpo ha dejado de funcionar. Deepak Chopra nos plantea esta posibilidad desde una perspectiva disruptiva, pero sustentada en evidencia científica. El caso más impactante proviene del estudio AWARE, liderado por el Dr. Sam Parnia, especialista británico en cuidados intensivos. Entre 2008 y 2012, este estudio reunió datos de 2.060 pacientes que habían sido declaradas clínicamente muertos y luego fueron reanimados. Lo sorprendente es que el 39% de los sobrevivientes reportaron haber estado conscientes durante la muerte, a pesar de no mostrar actividad cerebral en los escáneres médicos. Uno de ellos relató, con una precisión asombrosa, todo lo que ocurrió en la sala mientras su cuerpo yacía clínicamente muerto. Lo que dijo coincidía exactamente con los eventos registrados por el equipo médico. Esto desafía frontalmente la noción de que la conciencia depende exclusivamente del cerebro. Solo este caso bastaría para replantearnos lo que creemos saber sobre morir, pero hay más. Aunque muchas personas han oído hablar del famoso túnel de luz, la investigación reveló que esa experiencia no es universal. De hecho, solo el 9% de los pacientes que recordaban algo hablaron de la luz. La mayoría describieron escenas confusas, emociones intensas o sensaciones difíciles de clasificar. Cada experiencia fue única y, como dice Chopra, incluso cuando mueres, tú mismo creas la experiencia. Este hallazgo abre un nuevo campo de reflexión. La muerte no es un suceso, sino un proceso. No hay una línea clara entre la vida y la muerte, sino una transición en la que la conciencia puede continuar activa. Esto no significa que el cuerpo vuelva a funcionar por sí solo, sino que la mente puede sobrevivir, al menos por un tiempo, a la muerte clínica. Por supuesto, los escépticos argumentan que, si tuviéramos instrumentos más sensibles, detectaríamos señales cerebrales mínimas que explican estas vivencias. El mismo doctor Parnia acepta esta posibilidad, pero también sostiene algo fundamental. Si el paciente está clínicamente muerto y aún así tiene experiencias, hay que replantear nuestros supuestos sobre qué es la conciencia. El dilema no es nuevo. Aristóteles creía que la conciencia era un fenómeno físico. Si el cuerpo muere, la conciencia desaparece. Por el contrario, Platón pensaba que la conciencia residía en el alma, independiente del cuerpo y eterna. El estudio AWARE no resolvió esta disputa milenaria, pero sí demostró que la conciencia puede manifestarse cuando el cerebro ha cesado su actividad, al menos desde lo que nuestros instrumentos actuales pueden medir. Y aquí entra un punto crucial. La interpretación de estas experiencias coincide con las creencias espirituales de cada individuo. Un cristiano ve a Cristo, un hindú a sus deidades. Un ateo puede tener una experiencia simbólica o sin forma religiosa. La conciencia parece moldear la muerte a su propia imagen. La lección que muchos de estos sobrevivientes comparten es profunda. La muerte no debe temerse. Como afirma Chopra, la muerte es un proceso confortable, no algo que debamos temer. Y más allá del misterio, la experiencia les ofreció una transformación. Una vida con más compasión, más propósito, más conexión. Quizá, como dice Chopra, deberíamos dejar de buscar la conciencia en el borde de la existencia y empezar a comprenderla en el centro mismo de nuestra experiencia diaria. La pregunta más íntima, más antigua y más difícil de responder es esta: ¿quién soy yo?
lo que solemos llamar yo parece tan obvio como inevitable. Sentimos que estamos dentro del cuerpo, que nuestros pensamientos nos pertenecen, que nuestras decisiones surgen de una voluntad autónoma. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿Y si la identidad fuera solo una imagen construida por la mente, que puede ser modificada, desplazada o incluso disuelta? Deepak Chopra nos muestra que la experiencia del yo, tan familiar, tan convincente, es en realidad un modelo mental. No somos el cuerpo, ni los pensamientos, ni las emociones. Somos conciencia interpretando una experiencia a través de una estructura que la mente ha creado, el self-model. Este concepto fue vivido de forma directa por el filósofo alemán Thomas Metzinger. A los 19 años, durante un retiro de meditación, se despertó sintiendo una picazón en la espalda. Al intentar rascarse, su brazo no respondió. De pronto, se sintió saliendo de su cuerpo, flotando sobre sí mismo. Escuchó una respiración extraña. Pensó que alguien más estaba con él, solo para descubrir que era la suya. Aquello que llamaba yo se encontraba en otro lugar, separado de su cuerpo. Esa experiencia lo marcaría de por vida y lo impulsaría a estudiar la conciencia. Con el tiempo, profundizó en la teoría de los modelos mentales de Philip Johnson Laird, quien sostiene que no razonamos de manera lógica frente al mundo, sino que construimos modelos mentales para simularlo. Imaginamos cómo quedaría una alfombra en una sala antes de colocarla. No calculamos, visualizamos. Siguiendo esa idea, Metzinger llegó a una conclusión inquietante. No solo vivimos dentro de un modelo del mundo externo, sino también dentro de un modelo del cuerpo y del yo. Estos modelos no son reflejos fieles de la realidad, sino creaciones funcionales que pueden modificarse. De hecho, pueden fallar. El neurocientífico suizo Olaf Blank logró inducir experiencias extracorporales en pacientes mediante estimulación eléctrica en áreas específicas del cerebro. Algunas personas se vieron flotando sobre sus cuerpos. Otras sintieron la presencia de un doble o una figura invisible cercana. Estos resultados confirmaron que la sensación de estar dentro del cuerpo es una experiencia neurológica, no una verdad absoluta. El propio Metzinger vivió otra distorsión al usar un visor de realidad virtual. Una cámara mostraba su espalda y cuando alguien lo tocaba, él sentía la sensación en el otro cuerpo que veía frente a sí. Así, se desvanecía la frontera entre el yo interno y el cuerpo externo. Todo esto nos lleva a una verdad crucial. La experiencia del yo es maleable. No es una esencia fija, sino una narrativa construida con recuerdos, emociones y asociaciones. Chopra lo ilustra con ejemplos de su propia vida, su llegada a América desde la India, sus años de estudio en medicina, sus primeras experiencias en hospitales. Todo eso conforma un archivo interno que llamamos yo, aunque ya no esté ocurriendo. Y lo más revelador, incluso si compartimos el mismo día con otra persona, viendo lo mismo, comiendo lo mismo, nuestros yo lo interpretan de forma única. Un plato de comida, una melodía, una mirada, todo entra en nuestro modelo y se transforma. Así, el yo que cree ser es solo un efecto de la conciencia, no su origen. Y si no eres lo que recuerdas, lo que piensas ni lo que habitas, entonces, ¿quién eres realmente?
La ilusión no solo es persistente, también es frágil. Puede romperse sin previo aviso, en el instante menos esperado. Y cuando eso ocurre, el mundo entero, el mundo que habías aceptado como real, se desvanece. Lo que queda es conciencia pura, alerta total. Deepak Chopra nos revela que este tipo de despertar no necesita grandes rituales ni fórmulas mágicas. A veces simplemente sucede. Lorin Roche, con solo 18 años, fue parte de un estudio sobre meditación, sin saber nada sobre el tema. Le pidieron que se sentara en una sala insonorizada y oscura, sin instrucciones. Solo debía estar ahí, en silencio. En esa total inmovilidad, Roche experimentó algo inusual, una expansión de conciencia tan profunda que lo llevó a un estado de intensa lucidez. Tiempo después, participando en un festival de Bhakti en el desierto, percibió que el canto sagrado seguía resonando dentro de él incluso cuando se alejaba del sonido físico. Sentía que sus átomos danzaban al ritmo del universo. Inspirado por estas vivencias, tradujo antiguos sutras de meditación en su obra The Radiant Sutras, donde escribió: ríos de poder fluyendo por todas partes, campos de magnetismo relacionándolo todo. Esto no es poesía mística, es testimonio de alguien que, sin buscarlo, accedió a la metarealidad, el espacio más allá de la ilusión. Otro caso revelador es el del ingeniero del MIT, Mikey Siegel. Tras dejar un trabajo lucrativo en robótica por falta de sentido, buscó respuestas en India, junglas sudamericanas y finalmente en un retiro de meditación. Durante uno de los ejercicios, tuvo que sentarse inmóvil y observar sus sensaciones sin juzgarlas. Estaba en agonía. Su espalda, cuello y piernas ardían. Pero en medio de esa lucha, algo cambió. El juicio desapareció. El dolor seguía allí, pero él ya no estaba atrapado en él. Fue libertad, dijo Siegel. Si puedo sentir este dolor y aún así estar en paz, entonces otros también pueden. Esa transición, ese snap mental, es el momento en que el modelo del yo se fractura y con ello la ilusión que lo sostiene. Todo está hecho por la mente, nos recuerda Chopra, incluso el calor del fuego y su capacidad destructiva. Y si eso es así, también puede rehacerse. En muchas tradiciones se ha usado el dolor como puerta al despertar. Los yogis lo llaman tapas. Los monjes zen lo integran en la meditación extrema. Pero no es el dolor en sí lo que libera, es la conciencia que lo atraviesa sin identificarse con él. Einstein lo intuía con claridad. Mi sentido de Dios es mi sentido de asombro sobre el universo. Ese asombro, dice Chopra, es una forma de sabiduría, una inocencia organizada, como la llamaba William Blake. Cuando la ilusión se rompe, el mundo no desaparece. Lo que desaparece es el límite entre tú y él. Lo que surge es una conciencia despierta, libre, sin miedo y profundamente viva. Mírate al espejo. Lo que ves parece sólido, delimitado, estable, un yo físico con bordes claros. Pero esa imagen es una ilusión tan convincente como frágil. Según Deepak Chopra, tu cuerpo no es un objeto, sino una construcción de información. Cuando tocas tu antebrazo con la otra mano, sientes dos superficies en contacto. Pero lo que en realidad ocurre es una interacción entre campos electromagnéticos. Igual que dos imanes con polos opuestos que se repelen sin llegar a tocarse. Lo que llamamos solidez
es una interpretación sensorial. El contacto no existe, solo la energía. Lo mismo sucede con el color. Los fotones, que transportan la luz, no tienen color alguno. Es tu cerebro quien pinta la imagen. Tus ojos, tu piel, tu forma, no son más que una decodificación subjetiva de señales que flotan en un campo mucho más vasto. La materia solo aparenta ser estable, pero vayamos más allá. Estás cambiando constantemente. Tus células mueren y se regeneran a diario. Tu piel se descama en forma de polvo. Tus pulmones exhalan humedad. Tu cuerpo emite calor, electricidad y libera una nube invisible de partículas a cada instante. No hay una versión fija de ti. La única razón por la que te percibes como una entidad continua es que hay una plantilla invisible que mantiene la coherencia de forma. Esa plantilla se llama ADN. Pero incluso ahí, la supuesta solidez desaparece. El ADN no es un objeto rígido, sino una secuencia de información pura. Como un código binario, no es la sustancia lo que importa, sino la forma en que esa información está organizada. Esa organización no es estática, es dinámica, cambiante, influenciada por pensamientos, emociones, entorno, decisiones. La información que forma tu cuerpo se mueve, se actualiza, se expresa, y al final, esa información también es una creación de la mente. Entonces, ¿qué eres? No un cuerpo sólido, no una máquina de carne. Eres un campo de conciencia interpretando un flujo continuo de información. Lo físico no desaparece, pero se revela como lo que es, una máscara funcional sobre una realidad más profunda y viva. Tu cuerpo no está encerrado en la piel. Se extiende, se funde, se transforma. Y tú no eres lo que ves, eres quien observa. Durante décadas se nos ha dicho que el ADN contiene el secreto de la vida, que somos lo que nuestros genes dictan. Pero la verdad es que el código genético está lejos de ser la explicación definitiva. La ciencia moderna empieza a reconocerlo. El investigador Ken Richardson, en un artículo para Nautilus, lo deja claro. El mito del gen maestro está colapsando. Solo una fracción mínima del ADN, menos del 5%, se dedica a codificar proteínas. El resto no construye cuerpos, sino que regula una red compleja de interacciones que aún no comprendemos del todo. En otras palabras, las células no siguen un manual de instrucciones grabado en piedra. Son sistemas dinámicos, con una inteligencia propia. Desde el momento en que un óvulo es fecundado, las células comienzan a comunicarse mediante tormentas de señales químicas. Se reorganizan, crean nuevas funciones, se adaptan. Y lo hacen sin que el ADN dicte cada paso. Esto cambia todo, porque implica que la vida no surge solo de la genética, sino de procesos más profundos, guiados por una inteligencia que no es visible, pero que organiza la materia desde dentro. Deepak Chopra lo plantea con claridad. No somos una máquina biológica ensamblada por genes. Somos una expresión consciente de información, creatividad y propósito. El cuerpo no se sostiene por átomos pegados entre sí, sino por un patrón organizador más allá de lo físico. Incluso la epigenética lo confirma. La experiencia moldea la expresión genética. Lo que vives, sientes y crees deja marcas químicas en tus genes, modificando cómo funcionan. Ya no hay una línea divisoria entre mente y biología. Todo está conectado, pero no todos lo aceptan. El caso más polémico es el del científico James Watson, codescubridor del ADN,
quien insistía en que la inteligencia estaba predeterminada genéticamente y que ciertas razas o géneros eran inferiores. Sus declaraciones lo llevaron al rechazo público y la pérdida de sus distinciones. La biología no respalda el determinismo genético. Ni moralmente, ni científicamente. La vida no puede reducirse a una fórmula. Como ironiza Chopra, decir que agregar más complejidad produce conciencia es como decir que, si lanzas suficientes cartas al aire, solas comenzarán a jugar al póker. Hay algo más, algo que organiza, dirige y transforma. Algo que la ciencia aún no ha medido, pero que todos experimentamos: conciencia. Durante este viaje, hemos desmontado capa por capa las ilusiones más profundas, la solidez de la realidad, la certeza del yo, la aparente objetividad del cuerpo, el mito de la muerte como final y el ADN como arquitectura definitiva de la vida. Pero todo esto nos lleva a una sola pregunta: ¿qué hay más allá de la ilusión? Deepak Chopra llama a este espacio metarealidad, un estado donde la conciencia no está condicionada, donde no se identifica con la forma, ni con la historia, ni con el tiempo. Es ahí donde nace el metahumano, el ser que ha despertado de la simulación y ahora crea desde su libertad. Pero este despertar no significa escapar del mundo. No es flotar fuera del cuerpo, ni vivir desconectado del día a día. Como dijo el sabio Jiddu Krishnamurti, ser atemporal y eterno no significa que te pierdas el tren de la tarde. La conciencia despierta no niega la experiencia sensorial, la habita, pero desde otro lugar. El metahumano no rechaza la mente, ni el cuerpo, ni los sentidos. Los trasciende y al hacerlo puede volver a ellos con asombro, como quien mira el mundo por primera vez. Albert Einstein, cuyo pensamiento tocaba lo más profundo de la física y del alma, decía: mi sentido de Dios es mi sentido de asombro sobre el universo. Ese asombro es la señal del despertar. Es lo que sentimos cuando algo rompe la rutina del pensamiento, cuando una verdad profunda se revela sin esfuerzo. Como niños que aún no han sido condicionados por las reglas del mundo, vivimos el misterio sin necesidad de entenderlo. William Blake lo llamaba inocencia organizada, la pureza de la conciencia integrada con la lucidez adulta. No se trata de volver a la niñez, sino de recuperar esa apertura, ahora sostenida por sabiduría. Este salto no es exclusivo de monjes ni científicos. No necesitas retirarte a una cueva ni dominar fórmulas complejas. Basta con detenerte, cuestionar, observar, no como quien busca respuestas, sino como quien se atreve a mirar sin filtros. En palabras de Chopra, el mundo físico no desaparece cuando despiertas. Lo que desaparece es la identificación rígida con él. Puedes vivir en ambos mundos, el de los sentidos y el de la conciencia ilimitada. Uno no excluye al otro, se complementan. Y si hemos sido entrenados toda la vida para habitar la simulación, también podemos entrenarnos para salir de ella. Cada instante de silencio, cada duda profunda, cada momento de presencia plena, es un paso hacia el metahumano. Ser metahumano no es volverse algo más. Es recordar lo que ya eres. Es dejar de vivir como quien sobrevive y comenzar a vivir como quien despierta. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido.
Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.